vamos a esta curva, e a la x, que es así. Si vos a toda esa función la multiplicás por -1, para que te aparezca ese menos de adelante, el gráfico te va a quedar así. ¿Ven? Toda esta parte es como que hacen un doblez sobre el eje X y toda esta parte les queda calcada así. Pero vos fíjate que es el mismo comportamiento. Cuando antes se acercaba X al eje X, ¿qué era? Cuando X tendía a menos infinito. Bueno, si esta curva la tenés dibujada por debajo, es lo mismo. Esa curva se va a acercar a 0 cuando X tiende a menos infinito. Yo te estoy pegando. Es el mismo análisis. Y recuerden, si la función es así, la función menos esa función multiplicada por -1 es así. Es simétrica. Para un poquito, Agustín. Lo mismo pasa con una parábola. Que ustedes tienen una parábola que es así. Al multiplicarla por -1 es como que dan vueltas sobre el eje. Doblan sobre el eje X, calcan todo abajo y ¿qué les queda? Como si fuera un espejo, ¿sí? Una imagen. Así. ¿Sí? Por eso es el mismo análisis. Si vos querías graficar menos e elevado a la x, entonces sí, el gráfico sería así. Menos e a la x es así. Amarillo. Sí, es e a la x así. Que la función fuera 1 sobre e elevado a la x, dijimos que el gráfico es así de creciente. Entonces, menos 1 sobre e a la x, menos afuera, sería, en vez de ser así, sería así. ¿Sí? ¡Wow! ¡Mamá! Es como que doblan sobre el eje X y queda calcado lo que estaba escrito. ¿Qué pasa, mamá? Lo que estaba dibujado aquí. ¿Sí? Ajá. Gracias, profe. No, por favor. ¿Podrás mostrar el ejemplo de Fíjate el chapo. Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver un ejercicio de 1. Bueno, estos son de menos infinito, 1 a la infinito. Acá lo que tenemos que recordar es esto. Cuando X, bueno, acá se puede generalizar, es cierto esto que está acá. En vez de X pusieron N, porque inicialmente este comportamiento que está acá se analiza con valores naturales. O sea, con valores naturales cuando N, bueno, tomando valores naturales. N toma los valores 1, 2, 3, 4, 5. Ay, por Dios, qué O sea que la variable toma valores naturales nada más. Entonces se lo llama N a la variable. Pero después se generaliza eso cuando X toma cualquier valor. ¿Sí? Que de hecho, fíjense que acá no aparece X. Y entonces acá podemos poner directamente X. Cuando X tiende a infinito, de esta expresión hay que sabérsela así tal cual es. ¿Sí? Cuando X tiende a infinito, bueno, N en este caso, no está escrito N. Fíjense, 1 dividido N, como N tiende a infinito, 1 dividido N tiende a 0. Y 1 más 0, toda la base tiende a 1. Y abajo viene el exponente, N tiende a infinito, tiende a infinito. Por eso nos queda esta determinación 1 al infinito. Esta es una. La otra variante es, en vez de con infinito, con 0. Pero acá ya hay que cambiar el 1 sobre N por N. Se invierte. El 1 sobre N que estaba acá abajo, acá pasa a estar arriba en el exponente, y el N que estaba en el exponente acá, pasa a estar adentro del pareja. ¿Ven que es intercambiar este por este, y en vez de infinito poner 0? Bueno, y estos límites dan E, el número E, 2,71 aproximado, ¿no? Porque es un número racional. Entonces la idea es tener una expresión de este tipo. Acá, bueno, les dieron la generalización. Profe, perdón, pero ¿puedes explicar la vuelta que no la entendí?
Sí. Tienen que saber... Cállate un poco, loro. Sos igual que tu hijo. No se callan nunca, la concha de su madre. Con X. No sé por qué pusieron X. Hija de remil Porque esto es una puta. sucesión, que es lo que- Vamos Estás hablando como un loro como aquel. Mirá, No se callan nunca. que se llaman sucesiones, que ahí la variable toma valores naturales, nada más. Entonces por eso pusieron n, pero se puede poner x, porque acá la variable n puede tomar cualquier valor, por eso directamente se lo llaman x. Acá, cuando x tiende a infinito, 1 más 1 sobre x elevado a la x tiende al número x. Hagan una prueba, por ejemplo, hagan 1 más 1 sobre 36 elevado a la 36. Y van a ver que se acerca al número e, si lo hacen con la calculadora. 2, algo, 2,70 y pico les va a dar. ¿Sí? Esta es una variante. La otra variante es la misma, exactamente la misma. Nada más que en vez de infinito, tiende a 0 la variable. Qué bien. Y acá se intercambia. El 1 sobre n que estaba dentro del paréntesis, acá va a figurar en el exponente. Ahora vamos a comer. Y el n que estaba en el exponente antes, ahora va a figurar adentro del paréntesis. ¿Para qué lloras? Estas dos se la tienen que saber No voy a así. darte tu tuca, basta. Sabérsela así como el anterior, límite para x tendiendo a 0, de seno de x sobre x es 1. Y la ¿Cómo? Qué generalización. caprichoso. Esto mira esto, ¿no? Que estaba acá abajo. Esto saberlo así como esto y saberlo así como está. Bueno, lo mismo esto, este límite particular que sirve para salvar este tipo de indeterminaciones, 1 al infinito. ¿Sí? Fíjense que uno puede decir, pero 1 elevado al infinito, y no da 1, porque 1 elevado a algo muy grande, 1 por 1 por 1 por 1 por 1, no da 1, no. Ojo que no es esa punta, porque la base tiende a 1, no es 1. Entonces el resultado puede ser cualquier cosa. Fíjense en los resultados, por ejemplo, E al 3. ¿Sí? Entonces, bueno, sépanse estos dos, así, tal cual están. Entonces hay que fabricar esta expresión. Acá necesitamos en el paréntesis tener un 1 más algo, elevado a la 1 sobre ese algo. Acá lo mismo. ¿Cuál es la estructura? 1 más 1 sobre algo, elevado a ese algo. Pero ojo que ese algo acá tiene que tender a infinito. Y ese algo acá, que era n, tiene que tender a 0. ¿Por qué en vez de decir n o x digo algo? Porque ese algo puede ser una función. Porque hay una generalización que les deben haber dado en clase. Y acá en vez de n puedo tener una función f de x, acá y acá. Y acá en vez de n puedo poner f de x, y acá en vez de 1 sobre n, 1 sobre f de x. Y esa función tiende a 0, el límite va a ser e. Por ejemplo, a ver, eso se lo dieron en clase, ¿verdad? ¿Se lo dieron en la clase eso? Sí, o no. Yo la verdad es que en las que estuve hasta ahora, que estuve creo que en casi todas, no vi la indeterminación 1 sobre 1 elevado a infinito. Ah, bueno. Yo también estuve en casi todas y tampoco me dieron esto. Ah, bueno. Entonces tal vez no llegaron a esta indeterminación todavía. ¿Y el resto? No, ¿El resto vio esta indeterminación? No. No, tampoco. Ah, ¿no? Ah, bueno. Bueno, entonces nos estamos adelantando un poquito. Entonces, bueno, ¿y hasta dónde llegaron más o menos? ¿Hasta qué indeterminación? Y explicaron infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Sí. Y la resta o suma, la resta de, infinito menos. Ah, perfecto. Entonces esta no la vieron todavía. Bueno, entonces, vamos a dejarla esta, ¿sí? Vamos a seguir con las indeterminaciones anteriores. Sí, bueno, ya me parecía claro, si no tenían esa
esa generalización, entonces no llegaron hasta ahí. Bueno, ¿alguna otra consulta conceptual? ¿Algo que no se entienda? ¿Algún ejercicio que no se entienda? ¿Algo que les cueste demasiado? ¿Algo que les cueste mucho? ¿Algo que los... con este tipo de cálculos? Acá esto no, ¿sí? Esto ya no, esto ya es en determinación. Los cosenos, pi, había unos ejercicios con pi, coseno. A ver. De la práctica... Veamos. ¿Qué ejercicio? A ver. Me voy a fijar en la práctica. Que tiendan a pi. Sí, cosenos. A ver. Sí, acá hay uno, el 5, el F, el G. Es límite para X teniendo a 2pi. A ver qué ejercicio es el 5. Entonces, a ver si... Acá está. ¿Este puede ser? Sí, pero ese creo que... Perfecto. Sí. X tiende a 2pi. Recuerden que el número pi es el número 3,14 redondeado. En realidad es el número exacto, 3 con infinitas cifras. Bueno, si eso tiende a... Si X tiende a 2 por pi, o sea, el doble de eso, 6, ¿no? 28 y pico. Entonces, a ver. ¿Qué función? Fíjense. Esto es el coseno de X elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, el coseno de X elevado al cuadrado se escribe así. Por convención se escribe así. El coseno de X, todo ese resultado entre paréntesis elevado a la 2, se escribe así. El 2 como exponente se pone entre la S y la X. Menos, o sea, si X tiende a 2pi, 2pi es dar una vuelta entera, ¿no es cierto? Recuerden, 0, si un ángulo es 0, estamos en el semieje positivo. Si es pi sobre 2, o sea, ese semieje ya rotó hasta el semieje vertical. O sea, vamos a ver acá. Recuerden que los ángulos para las funciones trigonométricas se suelen analizar dibujando una circunferencia de radio 1. Una circunferencia de radio 1. ¿Qué significa? Que el centro acá. Y significa que nosotros dibujamos una circunferencia cuyo centro esté acá, cuyo centro sea la intersección de los dos ejes. Y bueno, dibujar una circunferencia con la mano, así a mano alzada, por supuesto. Una circunferencia cuyo radio mida 1. O sea, la distancia entre el centro y este puntito por el que pasa la circunferencia que valga 1. La distancia entre este puntito y entre el centro y el puntito de la circunferencia que siempre valga 1. Esa es una circunferencia de radio 1. Entonces los ángulos giran en este sentido. Los ángulos giran en sentido antihorario. El sentido horario es así, el sentido antihorario es así. O sentido positivo se llama también. Por ejemplo, un ángulo de 90 grados. Los ángulos se empiezan a medir siempre a partir de este semieje. Entonces, un ángulo de 90 grados es un ángulo que empieza acá y termina acá. Un ángulo de 180 grados es un ángulo que empieza acá y termina acá, etcétera. Un ángulo de 360 es un ángulo que empieza acá, da toda una vuelta y termina en el mismo lugar. Ahora lo busco, ¿puedes Un ángulo de un giro. Bueno, acá en vez de decir 90, 180, 360, en vez de decir 90, decimos pi sobre 2. Que recuerden que pi equivale a un ángulo de 180 grados. Entonces, pi sobre 2 equivale a un ángulo de la mitad, de 90 grados. O sea,
el ángulo de pi sobre 2 sería desde acá. ¿Sí? Así es como se manejan más o menos los ángulos. Bueno, lo mismo si el ángulo es negativo. Un ángulo de menos pi sobre 2 es un ángulo que gira al revés. O sea, empieza a girar siempre acá, pero termina de girar acá. Serían menos 90 grados. O menos pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, acá x tiende a pi sobre 2. ¿Por qué estamos viendo a x como un ángulo que gira? Porque, bueno, intuitivamente las funciones trigonométricas se basan en base a movimientos de un ángulo. ¿Sí? Entonces, si nosotros marcamos, o si no acá directamente podemos observar. Dale, la puta madre. Podemos observar directamente la sinusoide, la función seno, ¿recuerdan? La función seno que es así, y para el otro lado lo mismo, que tiene indefinidamente. Nos fijamos el seno de pi sobre 2. ¿Cuánto vale? El seno de pi sobre 2 vale 1. Ustedes lo hacen con la calculadora, eso. Seno ponen sin, y entre paréntesis ponen pi sobre 2. Tienen que tener la calculadora en modo radianes. Le va a dar 1. ¿Qué significa eso? Que cuando x vale pi sobre 2, ¿cuánto vale pi sobre 2? Y la mitad de 3,14. Y aproximadamente 1,57. En ángulos es otra cosa. Bueno, nos olvidamos de los ángulos. ¿Lo tapó? Es 1,57. Van a ver ¿Eso que querés? en ese valor de x, ¿Vamos a guardar? la función seno tiene una cresta, tiene un pico. Silencio. máximo. O sea, cuando x vale pi sobre 2, el seno vale 1. Yo, mamá. Y el coseno vale 0. Que no puede escuchar ¿Sí? tío. Esa es una forma de ver las funciones trigonométricas. Vení con la bola. Sabiéndose los gráficos, Ven, acepta, déjala porque va a hacer más ruido que él. el coseno es así. Así, después así. Así. También es como la función seno, pero desplazada, desplazada hacia adelante o hacia atrás, es lo mismo. No, perdón, es como que la función seno comienza así. Bueno, es como si corremos esa cresta, o sea, esa función seno, la corremos hacia atrás para que esa cresta quede acá. Entonces, ahí nos queda la función coseno. El gráfico de la función coseno. ¿Sí? Entonces, si x tiende a 2pi, por eso les quería mostrar eso. Disculpen, tengan un poquito de paciencia con eso de la circunferencia, porque es mucho más práctico que saberse, que andar analizando la sinusoide o la cosinusoide con los ejes x y. Y ustedes recuerden, la circunferencia de radio 1. Eso es para sacar los valores de seno y coseno rápidamente, ¿no? Ustedes tienen la circunferencia de radio 1, ¿sí? Entonces supónganse que ustedes van a analizar un ángulo que gira hasta acá, por ejemplo. Entonces, nos va a quedar el puntito marcado sobre la circunferencia, nos va a quedar ahí el puntito. El puntito nos va a quedar ahí. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale el seno de ese ángulo, el seno de ese ángulo es este valor de y. El seno de ese ángulo es el valor de y de ese puntito que quedó dibujado ahí. ¿Y qué es el coseno? El valor de x de ese puntito. ¿Sí? Otra vez. Un ángulo cualquiera. Por ejemplo, pi sobre 4. ¿Sí? 45 grados. Vamos a sacar. El puntito quedó hasta ahí. Ese puntito quedó Alto angurriento. la circunferencia de radio 1. ¿Cuánto vale el coseno de ese ángulo? El coseno de pi sobre 4. Angurriento. Vamos a saber cuánto vale el coseno. Ese coseno es el valor en x. Hay que sacarle esa costumbre. Y el valor en y, el seno, es el valor en y. Y entonces, si nosotros acá tenemos Agustín. la función coseno de Anda para x, allá. Anda para allá. coseno de x, después que elevado al cuadrado es otra cosa. Nosotros tenemos la función coseno de x.
X tiende a 2pi. Entonces vamos a ver. 2pi. ¿Qué sería 2pi? Una vuelta completa. ¿A dónde quedó el puntito? Sobre la circunferencia. Acá. El puntito quedó justo sobre la circunferencia, por supuesto, pero quedó en 1. Quedó sobre el valor sobre el eje X, justo sobre el valor 1. ¿Por qué? 4 veces ya. Y porque el radio de la ¿Cómo no querés que quede circunferencia... estúpido el celular? Ese valor en X, Ocúpate por eso que te estás quejando. ¿qué es de ese ángulo? El coseno. Perdón. Por eso el coseno de 2pi es 1, porque es el valor en X de donde terminó de girar ese puntito. ¿Y cuál es el valor en Y de un puntito que está sobre el eje X? ¿Cuál es el valor en Y en ese puntito? 0. 0. O sea, 0 es el seno de 2pi. Entonces nosotros terminamos de girar el ángulo que sea. Bueno, si queremos averiguar el coseno es el valor en X de ese puntito. Si queremos saber cuál es el seno de ese ángulo, es el valor en Y de ese puntito. Porque un punto en el plano tiene dos coordenadas, un valor en X y un valor en Y. Bueno, sobre esa circunferencia, de radio 1, el valor en X de un puntito va a ser el coseno de ese ángulo y el valor en Y va a ser el seno. Esa es otra forma de sacar algunos valores rápido, mentalmente. ¿Sí? Y para no tener que andar con la calculadora, porque está bien, lo podemos sacar con la calculadora, ponemos coseno de 2pi, siempre y cuando la calculadora esté en modo radial, tiene que aparecer una R chiquitita en la pantalla, lo sacamos con la calculadora. Pero cuando calculamos límites, así que no es el valor final que nos interesa, entonces está bueno más o menos estos valores sacarlos mentalmente, ¿no? O repito, acudiendo al gráfico de la función seno o la función coseno en los ejes X y Y. Esta que les mostré acá es la interpretación de los valores seno y coseno para un ángulo que gira indefinidamente, en un sentido u otro. Entonces, cuando X tiende a 2pi, el coseno de X tiende a 1. Elevado al cuadrado va a tender a 1. Y acá es 2 por coseno de X. Si X tiende a 2pi, el coseno tiende a 1. Por 2 tiende a 2. Más el 1 que tendía al principio tiende a 3. Menos 3 tiende a 0. Y abajo lo mismo. Coseno de 2pi tiende a 1. Por 6 tiende a 6. Menos 6 tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Coseno de 2pi es lo mismo que coseno de 0, que vale 1. ¿Sí? Bueno, acá lo que hacen, fíjense que nos quedó algo, en el numerador nos quedó algo como una función cuadrática. Nos quedó una función cuadrática. Pero en vez de x elevado al cuadrado, tenemos el coseno de x elevado al cuadrado. El coseno de x es como si tuviéramos r a la 2 más 2 por r menos 3. En vez de r, coseno de x tenemos acá. ¿Sí? Entonces lo que se hace acá, bueno, a ese coseno de x, llamarlo de otra manera para que nos quede la función cuadrática que está escondida ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Al coseno de x lo llamamos y, por ejemplo. Al coseno de x lo llamamos y. Bueno, no me gustaría llamarlo y al coseno de x, porque el valor de y real acá, ¿cuál es el valor real de y acá? Y el valor de toda esta función. Nosotros estamos calculando el límite a una función que es todo esto. Todo este cociente es nuestra f de x. Bueno, esa es nuestra y, esa f de x. ¿Sí? Pero bueno, suponiendo, acá yo lo llamaría con otra letra. Por ejemplo, coseno de x lo llamo r o t. ¿Sí? O i, bueno, pongámosle i. Entonces reemplazamos. En vez de coseno de x, ¿qué ponemos? I.
y a la 2, más 2 por coseno. En vez de coseno ponemos i, más 2 por i, menos 3, sobre 6 multiplicado por coseno, es lo mismo que 6 multiplicado por i. 6i menos 6. Y ahora veamos. Porque nosotros Profe, y Sí. tiende a 1 porque el coseno de esta función es igual a 1, ¿no? Eso, a eso, claro, eso. Ojo que acá nosotros hemos cambiado muy bien, en vez de coseno de x hemos puesto i, perfecto. Fíjense que esta expresión es mucho más humana que esta que está acá, ¿no? Es un poco, al menos es un poco más conocida. Sí, porque tenemos una cuadrática en el numerador, en el denominador tenemos una lineal, entonces no es lo mismo que esto que está escrito, ¿no? Está mucho más amigable, así como está escrito ahora. Pero ojo que nosotros hemos hecho un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? Bueno, hemos pasado, fíjense, acá nuestra variable fundamental era la x. Y acá nuestra variable fundamental es la y. Pero ojo que y, ¿quién es? El coseno de x. O sea, hemos fabricado una nueva variable a costa de la anterior que teníamos, que era x. ¿Se entiende? Entonces, ojo acá, porque acá nuestra variable acá ya no es x, nuestra variable es y acá. Entonces tenemos que expresar el límite en función de la variable que corresponde. Si nuestra variable es x acá, el que va a tender a un número es x. Acá, si nuestra variable es y, el que va a tender a un número en el límite es y. Entonces nos tenemos que preguntar, si x tendía a 2pi, si x tendía o tiende, bueno, porque en realidad esto quedó ahí en stand-by hasta que resolvamos esto auxiliar. Si x tiende a 2pi, ¿a cuánto tiende y? Entonces tenemos que observar esta igualdad que tenemos acá. Si x tiende a 2pi, ¿a cuánto tiende el coseno? ¿A cuánto tendía el coseno? A 1. A 1. ¿Sí? Si x tiende a 2pi, el ángulo es ese, el puntito quedó ahí, el coseno es 1, o sea que el coseno tiende a 1. Si el ángulo se acerca indefinidamente a ese valor 2pi, o sea, tiende a completar una vuelta entera, entonces el valor en x de ese puntito que va a estar permanentemente moviéndose, el valor en x va a tender a 1, que es el coseno. ¿Sí? El valor en el eje x es el coseno. Entonces, Profe, perdón, ¿y por qué ahí donde dice coseno de 2pi dice que el coseno es igual a el coseno de 0? porque el coseno de 2pi es lo mismo que el coseno de 0. Porque el coseno de 0 es el ángulo que ni giró. O sea que el puntito está ahí. Vuelve a quedar en el mismo lugar si vos después le das una vuelta entera. O 2 vueltas, o 3. El puntito vuelve a quedar siempre ahí. O sea que el coseno de 2pi es lo mismo que el coseno de 0 grados, porque el coseno de 0 radianes. Porque el coseno de 0 radianes, el ángulo no empezó a girar, entonces el puntito no se movió, pero va a estar ahí. En x va a estar en el valor 1. Al dar una vuelta completa, 2pi, vuelve a valer 1 el valor de x. Y al dar 2 vueltas, o 3, vuelve a valer siempre 1 el coseno. Por eso acá pusieron el coseno de 2pi. El coseno de 2pi es lo mismo que el coseno de 0. No sé para qué lo pusieron en realidad, pero bueno. Sí, pero es por eso. Porque estas son funciones periódicas. ¿Qué significa que periódicas? Que cada un cierto desplazamiento que hacemos sobre el eje x, la función vuelve a valer lo mismo. ¿Cuáles son las funciones periódicas? Bueno, por ejemplo, el coseno. El coseno vale 1 cuando x vale 0 o cuando vale 2pi. O cuando vale 4pi. Perdón, yo acá recién dije 5pi, no. Esto es 0. Esto es 2pi. Esto es 3pi y esto es 4pi. 5pi, 6pi. O sea, el coseno vuelve a valer 1 para una cantidad par, o sea, un múltiplo par de pi. Para 2pi, para 4pi, para 6pi, etc. ¿Sí? Entonces,
Si x tiende a 2pi, si x tiende a 2pi, ¿a cuánto tiende el coseno, habíamos dicho? El coseno se hace 1, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 2pi, el coseno tiende a 1. ¿Por qué? Y porque el coseno de 2pi es 1. Entonces, cuando x tiende a 2pi, el coseno tiende a 1. Esto tiende a 1. Cuando x tiende a 2pi, el coseno de x tiende a 1. Pero ¿quién es el coseno de x? ¿Cómo lo hemos llamado? Y. Entonces, nuestra nueva variable es y. Cuando x tiende a 2pi, cuando x tiende a 2pi, nuestra nueva variable y, que es el coseno de ese ángulo, va a tender a 1. Por eso acá tenemos que poner y tendiendo a 1. Ese es el cambio de variable. Este límite que tenemos acá es completamente equivalente a este, pero escrito de otra manera. ¿Por qué? Porque hemos utilizado un cambio de variables. Un cambio de variables. ¿Por qué? Y porque es más amigable trabajarlo de esta manera. Fíjense que acá la variable y, ¿qué variable es? O sea, y, ¿qué significa en realidad y? Y, bueno, y es el coseno de x. Esto que está escrito acá nos respalda la equivalencia de los dos límites. Hemos escrito este límite inicial, pero de otra manera, de una manera un poco más visual, más amigable. Tenemos que hacer el cambio de variable. En vez de coseno de x, lo llamamos y. Todo eso lo llamamos y. Entonces, cada vez que aparece coseno de x, ponemos y. Coseno de x, y. Las constantes no cambian, por supuesto. Este cuadrado, fíjense que está, este 2 hasta acá, este menos 3, etc. Abajo lo mismo, en vez de coseno de x, ponemos y. Y ahora nos preguntan, bueno, pero ojo que acá nuestra nueva variable es y. ¿A cuánto tiende y? Si x tiende a 2pi. Y si x tiende a 2pi, el coseno de ese valor, el coseno de 2pi, tiende a 1. O sea, el coseno viene y. Cuando x tiende a 2pi, el coseno de x, que sí, tiende a 1. Por eso acá tenemos que poner y tendiendo a 1. Eso es importante, ojo. No podemos poner acá límite cuando x tiende a 2pi. Porque no tendría sentido. No tendría sentido porque no figura la variable x acá. La variable x ya la hemos hecho hemos hecho que deje de figurar. Entonces acá tiene que figurar la nueva variable que es 1. Pero con el valor al cual tiende, verdaderamente. Y si x tiende a 2pi, acá la única verdad es que x tiende a 2pi. Eso equivale a decir que y tiende a 1. Fíjense que nuestra vieja variable era x. Cuando x valía tanto, el coseno vale tanto. Cuando x vale otra cosa, el coseno vale otra cosa. Bueno, ahora directamente se tomó como variable a esto. ¿Es una variable esto? Sí, es una variable porque al variar x, varían los valores del coseno. Varía el coseno. Y si nosotros decimos ahora que el coseno es nuestra nueva variable, entonces está ahí, está variando, porque es el coseno que varía. ¿Sí? Al variar x, termina variando y. Por eso se llama cambio de variables. Estamos utilizando una nueva variable en función de otra anterior que, bueno, era incómodo verlo o más indirecto verlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá nos quedó este límite totalmente equivalente que tiende a 0 arriba y abajo. Cuando y tiende a 1, esto tiende a 1, esto tiende a 2, todo esto tiende a 3. Menos 3 tiende a 0. 6, por algo que tiende a 1, tiende a 6. Menos 6, tenemos algo abajo que tiende a 0. Tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿cómo la salvamos? Factorizando. Cuando tenemos indeterminaciones acá, 0 sobre 0, y tenemos un polinomio dividido otro polinomio, entonces hay que factorizar esos polinomios en base a esta raíz, que es 1.
Porque fíjense, si y tiende a 1 y hace que todo esto tienda a 0, eso significa que que 1 es una raíz de este polinomio y de este. Entonces, estos polinomios los factorizamos con esta raíz que es 1, hacemos la división con la regla de Ruffini, ¿se acuerdan qué es esto? Acá vamos a poner 1, 2 y menos 3, acá nos quedaría 1, 2 y menos 3, y abajo nos quedaría, bueno, abajo con sacar factor común 6 ya es suficiente. Entonces factorizamos este polinomio, o sea, ¿qué es lo que hacemos? A ese polinomio que está en el numerador lo dividimos por i menos 1. Para eso usamos Ruffini. Entonces, ¿qué valor vamos a poner acá en Ruffini? Usamos la raíz. Acá en Ruffini va siempre el valor de la raíz. El valor que nos hace tender a 0, lo de arriba y lo de abajo, es porque es una raíz de esos dos polinomios. Ojo que Ruffini se utiliza con polinomios, nada más, por supuesto. Acá como tenemos polinomios, factorizamos con Ruffini, entonces acá ponemos 1, ¿sí? Y acá ponemos los coeficientes de los polinomios ordenados. Y acá este está ordenado y completo, por supuesto, perdón, ordenado y completo. Entonces ponemos los coeficientes 1, 2 y menos 3, 1, 2 y menos 3. Acá ponemos 1 y aplicamos la regla de Ruffini. El último número nos tiene que dar 0. Entonces los números que nos quedaron serían los coeficientes del polinomio del cociente, los coeficientes del resultado de esa división de polinomios, ¿sí? Que sería 1 y 3, me parece. Y bueno, el i menos 1 que quedó factorizado. Esto también, a tenerlo en cuenta, o sea, a tenerlo bien presente esto también, eso, porque era muy útil eso de factorizar polinomios. Porque los polinomios, la factorización del polinomio nos permite, por ejemplo, salvar indeterminaciones como estamos viendo acá. Y esa es la indeterminación 0 sobre 0 más típica, más estándar, digamos, que un cociente de un polinomio sobre otro polinomio. Entonces dividimos arriba y abajo por x o y en este caso, y menos ese 1 que es la raíz. ¿Sí? Al factorizarlo, fíjense que desaparecen, se pueden simplificar estos i menos 1 y nos quedó el límite cuando i tiende a 1 de i más 3 sobre 6. 1 más 3, 4. Sobre 6, 2 tercios. Ese 2 tercios va a ser el resultado del límite original. ¿Sí? O sea, se ha hecho lo mismo que se hizo en el ejercicio anterior, fíjense en el F. Este es lo que tenía de color que, bueno, había que hacer ese cambio de variable con el coseno, pero la idea es esta, la del ejercicio anterior. ¿Ven? Son indeterminaciones 0 sobre 0, entonces en este caso, fíjense, el valor que hacía que se anule el numerador y el denominador era menos 1. Ese es el valor de nuestra raíz. Entonces hay que dividir arriba y abajo por i menos 1. O sea, acá vamos a poner el valor de la raíz siempre. No importa acá saber, bueno, sí, en realidad sí, perdón, porque nosotros, a ver, si un polinomio tiene raíz a, y esa a es una, o sea, si un polinomio tiene como raíz el valor a, entonces el polinomio es divisible por x menos a. Eso también, bien fino. El polinomio es divisible por x menos la raíz. Y entonces hacemos la división con Ruffini. Al polinomio lo tenemos que tener ordenado y completo. Acá fíjense que está ordenado pero no está completo, entonces se lo ha completado hasta el último. Y acá se pone siempre, en la esquinita se pone el valor de la raíz. El valor de a, el valor de la raíz, que en este caso es menos 1. ¿Por qué es menos 1 la raíz? Y porque es el valor que nos hace tender a lo de arriba y a lo de abajo a 0. Si reemplazando a x por menos 1, todo eso tiende a 0, es porque ese menos 1 es una raíz. ¿Sí?
Este es el procedimiento para factorizar indeterminaciones de este tipo. Son parecidas. Bueno, acá lo mismo, ¿ven? Sí, y bueno, terminar la factorización, ¿no? ¿Cómo se termina la factorización? Estos son los coeficientes del resultado de esa división de polinomios. O sea, ese resultado va multiplicado por x menos la raíz. ¿Sí? Porque fíjense, por ejemplo, es como querer escribir, por ejemplo, es como querer escribir, en vez de poner, no sé, en vez de poner 12, nosotros sabemos que 12 es divisible, por ejemplo, por 4. 12 es divisible por 4, ¿verdad? No. Bueno, vamos a hacer la división Dale, la por concha de 4. tu madre. ¿Cuánto es 12 dividido 4? Ay, qué largo. 3. 12 dividido 4 es 3. Entonces acá vamos a poner 12. Bueno, acá el símbolo de la división. Acá vamos a poner dividido 4. Bueno, acá debajo del resultado, debajo del 4, que es el divisor, nos va a quedar el resultado de esa división, que es 3. Nos va a quedar 3 acá abajo del Sí, capo, ¿se te entendió la concha de tu madre? 4. Acá nos va a quedar 3. Entonces, 12 dividido 4 es igual a 3. 12 es divisible por 4. Entonces, ¿cómo escribimos a ese 12? A ese 12 lo escribimos así. A ese que era el divisor, que era 4, lo multiplicamos por el resultado de la división, que era 3. ¿Nos quedó una igualdad verdadera? ¿Es verdad esto? Sí. Sí, es verdad. Es verdad esto. Bueno, eso es lo que se hizo con los polinomios, lo que se hace con los polinomios. Este polinomio de acá es divisible por el polinomio x menos menos 1. X menos la raíz. O sea, x menos menos 1, x más 1. Este polinomio es divisible por x más 1. Es como ya decir 12 divisible por 4. Entonces, ¿qué hicimos? Con Ruffini hicimos la división de ese polinomio dividido x más 1. ¿Cuál fue el resultado? Todo este que está acá abajo. Que acá sería, en este caso sería el resultado, sería 3. Entonces, ¿cómo escribieron al polinomio? Como nosotros acá hemos escrito al 12. El divisor multiplicado por el resultado de la división. El divisor, que es todo esto, el divisor era x más 1, multiplicado por el resultado de la división, que es este que está acá. Eso es lo que se hizo. ¿Para qué se hizo eso? Para que figure ese x más 1, ese 1, ese x más 1 que tiende a 0, porque si x tiende a menos 1, x más 1 tiende a 0, pero se simplifica con el de abajo y nos queda una función equivalente. Es esta, pero simplificada. Esta es una función racional, es un cociente de 2, es el cociente de 2 polinomios. Sí, función racional en realidad es mucho más amplio el concepto. No es una función homográfica, es una función racional cociente de 2 polinomios. La homográfica será un caso particular, los polinomios son funciones lineales. Bueno, entonces, esta función es equivalente a esto. Es como si se simplificara. Sí, se ha simplificado. Pero no es exactamente la misma, ojo. No es exactamente la misma. Porque esta función, fíjense, en esta función que está aquí. Bueno, acá ¿qué hicimos nosotros después? Reemplazamos a x por 1, por menos 1, perdón, nos da esto, listo. Ese es el resultado del límite. Pero ojo, está bien, está perfecto, ¿no? Ese es el resultado del límite, No. pero ojo. Esta función Calcular. que está acá no es exactamente la misma que esta de simplificar. Y hay un hecho que
clarifica. En esta función, el -1 no está en el dominio, La hace larga. porque el -1 hace que el denominador de esta función sea 0. No se puede dividir por 0. O sea, el -1 no está en el dominio de esta función. Pero x puede tender a -1, por supuesto, porque nunca llega a ser -1, se acerca a -1. Pero ojo que en esta función que está acá, -1 sí pertenece al dominio. Porque fíjense, hemos reemplazado abajo el -1 y nos quedó 2. O sea, es una función, ¿qué es esto que quedó acá simplificado? Es una función que en una proximidad de -1, cerca de -1 se comporta exactamente de la misma manera. Por eso es válido calcular el límite. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Esta función problemática que tenemos acá, la del principio, es una función problemática porque si reemplazamos arriba y abajo nos queda 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? La reemplazamos por otra función que se comporte, salvo el -1, que se comporte de la misma manera. Que se comporte de la misma manera. ¿Cuál es esa función? Y esta que está acá. ¿Nos sirve para calcular el límite? Por supuesto, porque x no vale -1. Nos interesa saber qué pasa cerca de -1. Entonces, esta función nos viene de primera. ¿Y qué es lo que se hizo acá? Fíjense, la simplificación que se hizo acá, esta simplificación se puede hacer siempre y cuando x no valga -1.